Saludos amigos, ya comienza nuestra ruta, hoy dedicada a un tema como el teatro musical cubano y todo lo que le debe al teatro bufo, vernáculo, al teatro lírico en forma de zarzuela, ópera, opereta, por esa historia tan interesante. Hoy la ruta se conduce. Y para mí va a ser una mañana nostálgica, porque afortunadamente fui fundadora del Teatro Musical de La Habana, bajo la dirección de Alfonso Arau. Después trabajé en el Teatro Martí con Gandita Quintana, Carlos Pous. O sea, va a ser nostalgia pura para mí. Y tal como también lo ha sido el teatro en diferentes ocasiones y la cultura cubana, la ruta hoy también se está solidarizando con un fuerte abrazo al pueblo matancero, junto con todo el pueblo cubano, que hoy sigue minuto a minuto lo que ocurre en esta provincia. No obstante, también estaremos haciendo varias paradas para darle información de último minuto sobre estos temas. Bueno, tendremos como siempre a nuestra querida Irina con los ejercicios tan importantes para nosotros y al profesor Luis Fidel Acosta. Pues así será, tenemos varias paradas, todas interesantes, y la solidaridad y la información no faltará hoy en la ruta, dedicada también a darles compañía a ustedes, nuestro público. Así comenzamos, arrancamos entonces con un destino, bienestar. Hoy nuestro programa quiere iniciar con una premisa. Siempre es posible sobreponernos aún en los momentos más difíciles. Es un mantra que todas las familias cubanas conocemos. Un nuevo evento nos provoca dolor, incertidumbre, ansiedad, pero aún con todos esos sentimientos agolpándose, unidos, en familia, podemos sobreponernos. En la ciudad de Matanzas volveremos a ver un cielo despejado y se crece Cuba, con gente que tiene en sus hombros la valentía y la honradez de muchos. Hay personas donando sangre, otros que ofrecen su carro, su casa o recogen donaciones de productos. Hay quien pide oraciones para los que están ahí. Mucha gente trabajando y poniendo un pensamiento positivo. Todos queremos lo mismo, que se apaguen las llamas, que concluyan estos días aciagos. El canal Cubavisión transmite su sentir y solidaridad a las familias afectadas. Ruta 10 se suma a esta programación especial con una propuesta variada para ustedes, nuestro público, para hacerles compañía, porque de eso se trata, de estar en los buenos y en los malos momentos. Los mantendremos informados y los invitamos a ser parte de esta transmisión. Ahora los invito a continuar en ruta. Y ya ahora mismo con una parada dedicada, como habíamos anunciado, al teatro musical. Para esto estaré conversando en este minuto con Eduardo Emil. Gracias por llegar hasta acá, hasta la ruta, por subirse con nosotros y compartirnos, por supuesto, todas las vivencias que ha tenido a lo largo de los años mezcladas al teatro musical. Gracias. Si habláramos de La Bella de la Alhambra, ¿qué distinguiría esta película del resto de películas musicales de nuestro país? Bueno, imagínate, La Bella de la Alhambra es una película icónica, es una película de las más importantes quizás cuando hablamos de teatro musical, y creo que se debe sobre todo a la representación que en ella podemos ver del teatro, pero sobre todo del teatro popular y del teatro vernáculo. Y la hizo grande el director que tenía, Enrique Pineda Barnet, y la hizo grande todo el equipo de realizadores, desde los directores de arte hasta el director de fotografía y por supuesto los intérpretes. Eduardo, te pediría un segundo, sí, porque vamos a hacer un pase en vivo ahora para conocer más informaciones de lo que acontece en este minuto en Matanzas, una conferencia de prensa. Sí, bueno, ya nos anunciaba hace apenas unos minutos que volveríamos a hacer este contacto informativo ahora para ofrecer información actualizada sobre los centros hospitalarios y la asistencia que se le brinda a los lesionados a causa del siniestro que ocurre aquí en Matanzas. De manera inmediata la información con el director provincial de Matanzas, Luis Buon Corrales. Adelante. Sí, gracias Lisandra y por supuesto los buenos días para nuestros televidentes y radio oyentes. Bueno, dando la información sobre las personas lesionadas con cierre 10 de la mañana del día de hoy,
se han atendido 125 personas, 3 personas más que en el día de ayer, 118 masculinos y 7 femeninos. Se dieron 101 altas médicas, 3 altas más que el día de ayer, 95 del sexo masculino y 6 del sexo femenino. Se mantiene un fallecido y 24 pacientes hospitalizados. De estos 24 pacientes hospitalizados, 23 corresponden al sexo masculino y 1 al sexo femenino. Se mantienen 5 pacientes críticos, 2 graves y se reportan 17 pacientes de cuidado. En el caso del Hospital Faustino Pérez, tenemos 7 pacientes, 1 en estado crítico, un crítico inestable, es el crítico inestable que de esos 5 críticos reportados, y 6 pacientes de cuidado. En el caso del Hospital Militar Mario Muñoz, de acá de la provincia de Matanzas, tenemos 6 pacientes, todos reportados de cuidado. En el Clínico Quirúrgico Hermanos Mejeira de nuestra capital, 2 pacientes, de ellos un crítico y un paciente grave. En el Calixto García mantenemos los 3 pacientes críticos, en el Miguel Enrique un paciente grave y en el Hospital Naval Luis Díaz Soto 5 pacientes, todos reportados de cuidado. No hubo que trasladar pacientes en el día de ayer entre instituciones de salud. Se mantienen los 10 profesionales de la Brigada Médica de la ciudad que nos acompaña acá en nuestro hospital provincial, que se incorporaron desde el primer día al apoyo, a la atención a estos pacientes. Continúa, por supuesto, la asistencia médica a todas las personas lesionadas por nuestros profesionales de la salud con los recursos necesarios para su atención. El Ministerio de Salud Pública, desde el inicio del siniestro, mantiene un monitoreo intensivo de las enfermedades respiratorias y otras que pudieran estar asociadas a elementos tóxicos en el occidente del país. Tenemos que informar que hasta este momento no se ha identificado ningún incremento relacionado con estas enfermedades en ninguna de las provincias, incluida la provincia de Matanzas. Junto al SIGMA mantenemos vigilancia de la situación medioambiental y, de ser necesario, se darán indicaciones a nuestra población. Se recomienda el uso del nasobuco en población vulnerable, es decir, población que tenga algún nivel de vulnerabilidad porque presente infecciones respiratorias concomitantes, que presente enfermedades de base alérgica, estamos hablando asmáticos. El uso del nasobuco en espacios abiertos, donde se observe concentración de humo. Y también se recomienda evitar la exposición a las lluvias en estas mismas zonas, es decir, en estas zonas donde hay un nivel de concentración de humo, cuando empieza a llover, debe evitarse exponerse a la lluvia. Informar que nuestro ministro de Salud Pública, de conjunto con expertos de vasta experiencia en situaciones de desastre, se mantiene aún en la provincia desde el primer día, asesorando en la toma de decisiones y en la organización de los servicios de salud en nuestra provincia. Por supuesto, agradecer nuevamente las innumerables muestras de solidaridad que desde todas las provincias se han tenido para con la provincia de Matanzas y al pueblo matancero, también por las innumerables muestras de solidaridad en las donaciones de sangre, en la atención a los familiares de los lesionados, que realmente es muy estimulante ver cómo nuestro pueblo en momentos tan difíciles como estos es capaz, como siempre, de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Esta es la información. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Carlos Manuel Bernal, periodista del Telecentro Provincial de Matanzas. Doctor, en cuanto a su parte, vemos un incremento de 3 pacientes más en cuanto a la puntualización que hacía en el último parte médico. Quisiera saber cuál ha sido su evolución clínica y la atención desde el punto de vista hospitalario que se le dieron a estos 3 lesionados. Gracias. Correcto, los 3 lesionados que se incrementaron en la noche de ayer fueron 3 muy leves, los cuales incluso están de alta médica. Es decir, son precisamente las 3 altas médicas que tuvimos. Fueron 3 pacientes que realmente fueron quemaduras muy leves, en el caso de 2, y el otro realmente no fue como tal una quemadura, fue una hipertensión arterial a partir de la misma situación que ocurrió en la noche de ayer. Pero por suerte se tomaron todas las medidas, creo que fue
muy bien organizado esto, que evitó, a pesar de lo que pudimos ver en las imágenes, lamentar lesionados que pudiera incrementar la atención médica en nuestras instituciones. Bueno, ya no tienen más preguntas. Queremos agradecerle al doctor Luis Wong, que nos ha acompañado durante todos estos días con información precisa. Ahora devolvemos la señal a los estudios y espere más información en próximas emisiones del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mientras tanto, continúan nuestros reporteros informando y recorriendo la ciudad de Matanzas para llevarle a usted la información verídica de manera inmediata. Buenos días. Muchas gracias, Lisandra, y también un saludo para todo el equipo de corresponsales de la televisión cubana que se encuentran allí en el territorio de Matanzas. Les enviamos desde la Ruta 10 un abrazo muy grande. Por favor, cuídense mucho y muchas gracias por mantenernos informados. La televisión cubana siempre manteniendo informado al pueblo cubano, así como el teatro también en algún momento, Emil, le han mandado fuerza. Sí, mucha fuerza. Quiero también mandarle, si me permite, desde aquí a toda la gente de Matanzas, a la gente de las artes escénicas, por supuesto, a todo el pueblo, pero específicamente a la gente de artes escénicas que hacen teatro y que, bueno, mucha fuerza en Matanzas en este momento. Muchas gracias a ti, Emil. Y retomando la conversación que teníamos, hablábamos sobre la Bella de la Alhambra y cómo Pineda había hecho un legado a todo el teatro musical, a las películas musicales de nuestro país. Y quería preguntarte, porque sé que fuiste alumno de él, Sí. ¿cómo él le explicaba la Bella de la Alhambra a sus alumnos? Quizás decidió en algún momento hacer algo diferente, hubiera querido cambiar algo. Fíjate que Pineda es un cineasta muy especial. Él venía de hacer unas películas muy experimentales, vamos a decir, que jugaban mucho con la narración y con las imágenes. Estoy hablando, por supuesto, de David, de Mella, y luego, bueno, pues hace una película como La Bella de la Alhambra. Cuando hablaba de esto en clase, él mencionaba que efectivamente intentó hacer un cambio de registro y contar una historia más clásica, digamos, ¿no? Más de principio, medio y fin. Y esto es muy notable porque ya él venía de hacer cosas brechtianas, cosas muy raras y muy buenas en el cine, y es notable. Y por eso creo que quizás La Bella de la Alhambra no es la película que él hubiera pensado que iba a tener más éxito, y sin embargo fue la que más felicidad le trajo, la que más satisfacción le produjo, porque la gente, bueno, lo veían en la calle, en donde quiera que lo encontraran, y le decían que habían visto la película 5, 6 veces, 10, y tenía un público muy fiel. Y si hubiera algo que él hubiera querido cambiar, recuerdo específicamente el tema de los premios. Sí. En el momento en que se estrenó la película, bueno, pues no tuvo ningún premio del Festival de Cine de La Habana, ¿no? Y sin embargo, luego obtuvo el Goya. Y una anécdota súper bonita que él nos contó también es que cuando él llegó a la casa después de los premios corales, que no obtuvo ninguno la película, en su casa le dejaron, y nunca supo quién fue, un coral que decía, bueno, esta película es la película ganadora del pueblo. Y fue una cosa que nunca supo quién fue el que se lo dejó, pero es una anécdota como bien bonita que habla del impacto que tuvo. Además, qué regalo, ¿no? Para un realizador, para una persona que entregue tanto a la cultura, que venga el pueblo y te reconozca tu obra de esa forma, Así que venga mismo. una persona anónima y te cambie el día, posiblemente te cambie la vida, ¿no? La visión que uno tenía de ese mismo acogida que quizás pudo tener en algún momento la Bella de la Alhambra. Han sido muchos los legados que ha tenido Pineda, así también como Héctor Quintero. Y quería preguntarte a ti como experto en el teatro musical, Bueno. como director, si no es que eres experto en el teatro musical como director de teatro musical también, ¿qué tanto de ese legado nos queda aún hoy en la cultura viva de la música y del teatro en Cuba? Bueno, no soy muy experto quizás, lo que sí puedo hablar desde mi condición de director, ¿no? De cómo yo veo el teatro musical y específicamente el teatro. El legado está en todas partes y sin embargo no tanto como debiera ser quizás, desde mi punto de vista, porque no tenemos ya un teatro musical de La Habana, porque no tenemos ya compañías grandes dedicadas a este tipo de trabajo tan específico. Y fíjate que somos un país musical y que, bueno, los cubanos se supone que bailamos y que cantamos,
pero no es algo que podamos encontrar fácilmente, ¿no? Teatro musical en los escenarios. Pero el legado está. Y creo que La Bella de la Alhambra precisamente es muestra de eso. Y si hay algo que es notable de esa película es que cuando tú piensas en el teatro vernáculo, Sí. es la película el vehículo mediante el cual tú accedes a eso. Porque, fíjate, es una cosa curiosa, el recuerdo se construye a través de la película. Es increíble, es una cosa súper hermosa y bien útil, porque para estudiar de pronto esa época, bueno, pues ves las películas, una película como esta. Sé que ahora mismo estás enfrascado en La Bella de la Alhambra, en un documental que tanta relación tiene. Sí, tiene algo que ver. ¿Nos explicas qué relación tiene Tiene La Bella que de la ver. Alhambra con ese documental que estás realizando? No, es muy leve, hay una cierta relación. Es un documental que ya se realizó, se llama Memorias del Cine Cubano. Yo tuve una pequeña participación, escribí el guión de uno de los capítulos. Son varios capítulos que se dedican a distintos temas relacionados con el cine cubano. El que me tocó a mí específicamente fue las artes plásticas y el cine cubano. Y la relación con La Bella de la Alhambra está en que uno de los entrevistados de este documental, esta serie documental dirigida por Patricia Ramos en general, y el capítulo específico por Ernesto Granado, Sí. que fue precisamente asistente de cámara de La Bella de la Alhambra, es la entrevista que se le hace en el capítulo a Raúl Rodríguez, el director de fotografía de La Bella de la Alhambra. Entonces, bueno, pues él cuenta ahí anécdotas de su vida como fotógrafo y específicamente de La Bella, que también para Raúl Rodríguez fue uno de los más importantes trabajos y de los que más satisfacciones le trajo. Eduardo, ¿has pensado quizás en algún momento hacer cine musical? Sí, claro. He pensado y he hecho alguito, muy poco, muy leve. También como parte de esta misma estrategia del ICAI, donde se hizo esta serie documental que aún no se ha estrenado, también se hizo un largometraje formado por varios cuentos. El largometraje se llama Cuentos de un día más, con varios directores. El último cuento es un cortometraje que tuve la oportunidad de escribir y dirigir, y el último momento de ese cuento, de ese cortometraje, es un momento musical. O sea, toda la historia se resuelve a partir de una canción además de Marta Valdés, que amablemente nos cedió para esta cinta, para este cortometraje. O sea que sí, que creo que voy ahí empezando poquito a poco. En algún momento ojalá pueda hacer una película grande, un largometraje. Seguro que sí, solamente es proponérselo. Los cubanos tenemos aquello de que como mismo nos recomponemos ante cualquier situación, también sabemos enfrentarnos y lograr esas metas que nos proponemos. Yo quería cerrar esta entrevista con algo que dijo Doime Dios en una entrevista. Decía, somos un pueblo muy musical, como ya mencionabas tú, en la manera de proyectarnos, en el nexo entre la guaracha y la vida. Siempre hay un diálogo entre la música y la realidad. ¿Qué opinión te merecen estas palabras? Bueno, completamente cierto. Sí creo que hay un pueblo que puede ser considerado propicio para hacer teatro musical y cine musical, es el cubano. O sea, uno lo piensa y es como que lo más lógico que uno puede considerar. Y creo que sí, que vamos a ver más películas en el futuro y sobre todo más teatro musical. Lo que bueno es difícil, es muy costoso, es un género complejo, pero creo que hay estrategias que se pueden emprender para hacer películas quizás no tan grandes, no tan costosas y que igual sean musicales. Hay ejemplos de esto en el mundo muchísimos, o sea, películas que son más pequeñas, más íntimas y sin embargo pueden ser musicales. Hay que quitarse un poco la idea de la cabeza de que el musical tiene que ser fastuoso, lleno de coreografías. Eso no es necesariamente así. Creo yo que se puede. Claro que se puede, y más si se le pone amor. Gracias, Eduardo y Emil, por llegar hasta acá, Gracias a a ti. montarte en nuestra ruta. Yo te invito a que sigas disfrutando del tecito en esta Muy rico. mañana, a mantenernos informados con todo lo que está ocurriendo en Matanza, que de paso quiero aclararles que justo cuando acabe nuestra ruta a las 11 de la mañana, continúa la emisión especial de nuestra revista. Y ahora también quiero darle paso a un fragmento que tiene que ver mucho con el amor, porque viene el programa Con dos que se quieran, una entrevista muy especial a Enrique Pineda Barnet. Empiezo a prepararme psicológicamente y a preparar datos. Mi currículum, mi sueldo, mis salarios históricos. Tengo todo en unos files preparados en secreto y guardados. Y un día sale un programa con Fidel
en la televisión, en el canal 2, que era el canal que estaba, yo vivía en Malecón y 23, y el canal 2 estaba en la otra esquina, donde está frente a lo que era como matre. Bueno, Fidel solicita, empieza a explicar de la sierra, del campesinado de la sierra. Hacen falta maestros voluntarios. No te estoy hablando de campaña de alfabetización, eso fue mucho antes de la campaña de alfabetización, que los confunden mucho y a veces los olvidan mucho a los maestros voluntarios. Entonces, y se hacen falta jóvenes con algún nivel cultural, etcétera, con alguna experiencia, que estén dispuestos a irse a la sierra. Tienen que hacer, aquello es difícil, en fin. Yo, a hacer lo mío. Ahora voy a mi cuarto, cojo mis files con currículum, con todas aquellas cosas, y dejo a Corda y a Norca viendo el programa de televisión, me voy a la esquina, cruzo la avenida Infanta y me voy al canal. Hay un soldadito en la puerta y está un BMW chiquitico, que Fidel en aquella época andaba en el BMW aquel sin nadie que lo cuidara. Y el soldadito en la puerta, le digo, mire, cuando baje el comandante, usted le da esto, porque esto él lo está pidiendo ahora. En este momento él lo está pidiendo, dele esto. Y me voy. Se queda el soldadito con el file. Llego a mi casa, entro, está Corda y Norca, de repente dice Norca, ¿y eso qué cosa es? Y es Fidel en la pantalla, con mi file en la mano, diciendo, aquí tenemos el primero que llegó a La Habana. Y como cada lunes, el espacio con el máster en ciencias, Luis Figuera Costa, profesor e historiador. Bienvenido, profesor. Gracias. ¿Cuál es el tema que nos va a desarrollar en la mañana? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del teatro musical y cómo se ha desarrollado en la historia de Cuba, porque además es realmente un elemento que tiene muchísima historia y que viene desde finales del siglo XVIII, o sea, tan antiguo es. Básicamente en 1775 se va a construir en La Habana el primer teatro, primero Coliseo llamado, luego Teatro Principal. Y ahí en 1803 se va a estrenar la primera ópera ya cubana como tal, que por supuesto los directores, los compositores inicialmente van a tomar la referencia exactamente de Europa, de España, la fuente, exacto, pero poco a poco van a ir cubanizando las obras, o sea, van a ir tomando elementos de la realidad cubana, de la cotidianidad, los tipos cubanos, o sea, van a empezar a aparecer ya como tal, la mulata, va a aparecer por supuesto el gallego, van a aparecer exactamente el negrito, exactamente. En el siglo XIX sobre todo la cuestión de la esclavitud va a estar muy presente, la cuestión de la plantación es muy importante en este periodo, con lo cual ya se puede hablar, más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de un teatro musical ya cubano como tal, o sea, con elementos de la cubanidad, del sentido de la nacionalidad cubana. Y que va a tener entre sus múltiples manifestaciones dos que son muy importantes y que han marcado impronta. El primero va a ser el teatro bufo y el otro va a ser la zarzuela. En el caso del bufo, va a tener como la zarzuela sus inicios en la segunda mitad del siglo XIX. Francisco Covarrubias va a ser uno de los grandes compositores que va a trabajar esta línea, sobre todo bueno, con obras que se van a representar en diferentes teatros, el Martí fundamentalmente, el Teatro Principal y demás. El bufo que además va a tener su momento de, digamos, máximo esplendor ya en el siglo XX, sobre todo relacionado con el Teatro Alhambra, que desde 1900 hasta 1935, cuando el teatro tiene que cerrar producto de un incendio, un accidente terrible de todos los que los cubanos hemos tenido que superar a lo largo de nuestra historia, pues el bufo va a tener entonces su momento de máxima expresión. Aquí Jorge Ackerman va a ser la gran figura del teatro bufo, o sea, uno de los principales compositores que tendremos. Y el bufo además que va a alegar dos elementos fundamentales. Primero, nos va a dar uno de los temas musicales, uno de los géneros musicales más cubanos, que es la guaracha. Y por otra parte, como usted decía, o sea, nos va a alegar también esos tipos sociales, sobre todo la mulata, el negrito y el gallego. Exactamente, que además se hicieron muy, digamos, o sea, se vieron muy bien representados en la película La Vía de la Alhambra, que hace un momento hablábamos, de Pineda Barnet.
Por otra parte, el teatro bufo, que va a ser generalmente corto, va a tener un tono siempre satírico, burlesco, Crítico. de crítica social, exactamente. Va a tener un elemento fundamental en la crítica social, porque va a alimentarse de la situación social de la época. O sea, en esos primeros 30 años republicanos va a criticar la dependencia de Cuba a Estados Unidos, va a criticar gobiernos, va a criticar políticas, y tal vez uno de las obras más representativas o más realmente famosas va a ser La Isla de las Cotorras, que además también fue trabajado por Pineda Barnet en su película. Y para el caso de la zarzuela, igual va a tener una procedencia española, pero se va a cubanizar también. Sobre todo, como decía, va a surgir en la segunda mitad del siglo XIX. La primera zarzuela cubana como tal va a ser estrenada en 1853 y va a ser escrita por Carlos Rebreño. Como tal, ahí ya hablamos del inicio de la zarzuela cubana en la isla, sobre todo en La Habana. Y bueno, con la zarzuela decir sobre todo que tenemos esos tres grandes compositores y directores que básicamente han sido los más representativos en este género, que son Ernesto Lecuona con María Lao, Rodrigo Prats con Amalia Batista y por supuesto Gonzalo Roy con Cecilia Valdés. Tres obras que además, y es muy interesante, esto llama la atención, tratan sobre la historia como tal, trabaja el tema de la mulata. La mulata, amores trágicos, amores realmente difíciles, y muy importante, es un tema, estas tres obras como tal, ponen a la mulata, o sea, tienen una perspectiva de la mulata con la visión que se tenía en aquella época, o sea, de sex symbol, pero además de mujer fatal, de femme fatal. Es que ser mulata era algo, estaba como implícito que era algo ilegal, porque era que la negra había tenido relaciones con el gallego. Exactamente. O sea, ser mulata era un poco una desdicha. Exactamente, sí, así mismo. Y entonces, bueno, como tal, tenemos entonces estas tres zarzuelas que además, una vez más, beben de ese siglo XIX cubano, beben de esa realidad cubana. O sea, Cecilia Valdés es parte del libro de Cirilo Villaverde, de la gran novela del siglo XIX cubano, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, que no es más que una recreación hecha por Cirilo de esa década de 1830 y 40 del siglo XIX, de la realidad colonial de la época. Entonces, en este sentido, pues, el teatro musical cubano, como les decía, ha tenido una larguísima historia y lo más importante, es símbolo de la cubanía. Y ha recogido ese sentido de nacionalidad, de cubanía, de esas tradiciones que nos caracterizan, y por eso realmente ha marcado una historia, o ha marcado una impronta en Cuba y su cultura. Bueno, doctor, ha sido un placer haberlo tenido. Continuamos con Ruta 10. Y ahora continuamos con un segundo momento informativo. Les propongo hacer contacto, esta vez con la colega Lisandra Sesto, directamente desde el complejo Bahía. Bienvenida, colega. Actualízanos. Sí, efectivamente, buenos días reiterados. Jennifer Tabo, hacemos este contacto informativo con la revista Ruta 10, que ya se ha ganado un espacio en el horario matutino de muchas familias cubanas. Nos encontramos, como hemos estado informando de manera continua, aquí a unos 4 kilómetros de la zona industrial de la bahía de Matanzas, donde desde el viernes ocurre este siniestro, y le hemos estado llevando de manera inmediata toda la información que se genera por esta parte de la ciudad. Precisamente hacíamos los contactos previos, pues los hacíamos para informar sobre dos aspectos fundamentales que son los que más noticias generan. En primer lugar, qué estrategia se está siguiendo en el día de hoy y qué sucedió en la madrugada. Les recuerdo, alrededor de las 11:25 de la noche, pues colapsó la estructura del tanque número 2. Esto ocasionó un derramamiento del crudo encendido y se extendió a varias áreas, pues el incendio. Luego, alrededor de las 3 de la mañana, pues ya se confirmó que se desplomó el domo del tanque número 3 y esa columna de humo más oscura que vemos extenderse de manera continua por el cielo de la bahía de Matanzas, y que bueno, también nos han dicho que es visible en otras provincias del país, también sobre todo en La Habana. ¿En qué se está trabajando ahora mismo? Bueno, ahora mismo, desde hace unos minutos, estaban los helicópteros de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas
Brigadas Revolucionarias, pues extinguiendo con el sistema Bambi, arrojando alrededor de 2.000 litros de agua sobre los incendios aledaños al tanque para extinguirlos, por supuesto, y es ese humo más clarito que vemos, digamos, pegado a la base de la tierra en esta zona industrial de la bahía. Esta actividad que ha permitido que los bomberos puedan concentrarse en instalar las bombas que ya están aquí, en instalar los sistemas de manguera y en prepararse para en algún momento de la mañana y el mediodía pues expandir la espuma. De esta información, del resultado de esa operación que puede resultar clave en las próximas horas, pues tendremos información precisa que seguramente nos estarán haciendo llegar las autoridades de esta provincia y nosotros se la transmitiremos de manera inmediata, ya que este es un asunto que ha preocupado a toda Cuba y a todos los cubanos alrededor del mundo también. En un segundo momento, la segunda información oficial que se generó fue el estado de los pacientes lesionados. Les recuerdo algunos datos que ofreció el doctor Luis Wong Corrales, quien es el director provincial de salud de Matanzas, pues se confirman 125 personas lesionadas, 3 más que se sumaron en la noche de ayer. Estas 3 personas ya fueron dadas de alta médica, pues lo que tuvieron fueron, en el caso de 2 quemaduras leves y una de estas personas pues sufrió un alza en su presión arterial y precisamente esta persona es nuestro chofer, que nos encontrábamos con él allí reportando. Precisamente en ese momento estábamos muy cerca del lugar cuando ocurrió la explosión de las 11:25 de la noche, porque reportábamos precisamente la llegada y se iban a empezar a conectar en ese momento las mangueras que iban a ayudar a la preparación de la espuma. Vamos a ir cerrando este contacto informativo. Continúen con la revista utilitaria Ruta 10 y manténgase informado a través de los medios cubanos de prensa, porque todos los reporteros estamos trabajando para llevarle información precisa e inmediata. Buenos días. Buenos días, Lisandra. A ti gracias por el trabajo que realizan, por la labor desde Matanzas, por mantenernos informados y también pronta recuperación a nuestro colega. Estamos con ustedes. La revista Ruta 10 se hace eco de todas las informaciones, precisiones en tiempo real de lo que está sucediendo desde esa hermana provincia. Ahora continuamos porque son muchas las propuestas. Por favor, quédese. Un saludo, amigos televidentes. Nos montamos en nuestra Ruta 10 hoy desde el gimnasio Gin Tony para ofrecerle una rutina de ejercicios para los adultos mayores. Como pueden ver, vamos a trabajar hoy sentados todo el tiempo y utilizamos como implemento una toalla que tengamos en casa. Antes de comenzar estos ejercicios, siempre se los recalcamos, es importante realizar el calentamiento para evitar algunas lesiones. Vamos con el primer ejercicio de hoy. Vamos a realizar brazos extendidos al frente. Ahí. La velocidad de ejecución de los movimientos para el adulto mayor no debe ser muy rápida, son ejercicios suaves. Importante llevar también la respiración de manera conjunta que realizamos el ejercicio. Vamos a llevar ahora los brazos hacia arriba, abajo, la vista al frente, para que nos ayude con el equilibrio. Muy bien, vamos a un próximo ejercicio. Desde la posición de sentado, llevamos las piernas al frente, brazos arriba y flexionamos el tronco tratando de buscar la punta de los pies. Muy bien, bajamos. No es obligado que usted tenga que llegar hasta abajo, siempre le aconsejamos que es en dependencia de sus posibilidades. Relajamos un poco los brazos, vamos a un próximo ejercicio. Llevamos desde esta posición la rodilla hacia arriba y así de manera simultánea también los brazos los bajamos. Una variante de este ejercicio puede ser que las piernas se realizan extendidas, buscando de igual forma los brazos, tratar de tocar la misma. Relajamos acá. Vamos ahora a un próximo ejercicio. Desde posición inicial, vista al frente, brazos al frente. Realizamos torsión del tronco hacia ambos lados. Importante trabajar la bilateralidad de los dos lados del cuerpo.
Eso es. Ahora vamos a incorporarle a este mismo ejercicio la rodilla, que vamos poco a poco aumentando la complejidad del ejercicio. Mantenga la respiración, relajamos. Vamos ahora a la toalla, ponerla como en posición de una pelotita y vamos entonces ahora a pasarnos esta pelota, que es la toalla, la estamos imitando por debajo de las piernas, primero con una pierna, muy bien, y ahora vamos a trabajar con la otra pierna. Vamos a este ejercicio ponerle un poquitico más de complejidad porque además nos va a ayudar a trabajar la coordinación con los adultos mayores, o sea, vamos a trabajar con ambas piernas, siempre pasando la pelota por debajo de las mismas. Muy bien, ahora esta misma pelota, o sea, la toalla que la hemos puesto en una posición como si fuera una pelotica, nos las pasamos por alrededor del tronco. Vamos ahora a un próximo ejercicio, esta toalla que la estamos imitando como si fuera una pelota, nos las colocamos entre los pies y presionamos la misma, vamos a recostarnos al espaldar y vamos a llevar las piernas extendidas hacia el frente. Este ejercicio también incide en el abdomen, que es otro plano muscular que es importante fortalecer. Para aquel adulto mayor que pueda realizar este ejercicio de una manera más compleja, bueno, pues llevamos entonces las rodillas hacia arriba. Es solo si usted puede, ya en el ejercicio anterior también trabaja el abdomen. Vamos a un próximo ejercicio. Y de esta forma nos vamos a colocar acá la pelota, vamos a continuar postado al espaldar y vamos entonces a realizar pequeñas flexiones de las piernas. Mantenemos también presionada aquí la toalla para que trabaje cuádriceps, intencionando este plano muscular. Desde esta posición, pues hacemos una pequeña apertura de las piernas. Y ahora nos mantenemos en esta posición, contraemos todos los músculos, respiramos. Eso es, relajamos. Y de esta forma nos despedimos de ustedes, amigos de Ruta 10. Siempre aconsejándole que se incorpore usted a la práctica de ejercicio físico con el adulto mayor en nuestras casas. Nos vemos. Muchas gracias, Irina, y en este afán que tenemos desde acá de Ruta 10 de siempre hacerles útiles, a pesar de que hace unos minutos contactábamos con Lisandra Sesto, que está mandándonos información directamente desde Matanzas, también quiero reiterar de forma resumida algunas informaciones que están presentes en el Twitter de la Presidencia de Cuba. Dice, último minuto, publicados alrededor de 45 minutos. El tercer tanque también colapsó luego de que el segundo se vertiera el combustible y comprometiera aún más la situación en horas de la madrugada. Esto lo afirmaba el gobernador de Matanzas, Mario Sabines. Efectivamente ocurrió el riesgo que habíamos anunciado. También se resume en este tuit, en un hilo, el incendio que generó el derramamiento del combustible del segundo tanque comprometió la cobertura del tercero. El gobernador comparó las llamas de este tercer tanque como un pebetero o fogón, sin derramamientos de combustible hasta el momento. También en otro tuit aclaraban, actualmente existe poca visibilidad por el humo que rodea la zona industrial producto del incendio en las áreas aledañas. Tras el derramamiento del combustible de los tanques colapsados, afirmaba también el gobernador, hay varias fotografías publicadas donde se observan a los helicópteros tratando de mitigar el fuego con agua. También dice, para terminar, dice, no todos son malas noticias, precisó el gobernador. Se armó la bomba hidráulica de grandes dimensiones y se posiciona el equipamiento para lanzar la espuma. Esperemos entonces que en lo que queda de jornada se pueda ir mitigando el fuego y que, por supuesto, salgamos todos de esta situación tan triste donde Cuba entera está buscando información y se ha solidarizado con el pueblo de Matanzas. Muchas personas, hablando de solidaridad, nos han escrito a nuestras plataformas, a las redes sociales de Ruta 10, @Ruta 10 TV. Si usted quiere dejarle también un mensaje solidario a Matanzas, a las personas que allí laboran, a los bomberos, a las personas de la Cruz Roja, a los médicos que también están minuto a minuto tratando de sacar adelante a las personas que han sido afectadas por el fuego, déjenos saber cuál es ese mensaje en @Ruta 10 TV. Le doy lectura a algunos que nos han llegado. Alina Yero Figueredo dice, fuerza para todas las personas que pasan por este terrible momento. Cuba está con ustedes, nos unimos a este dolor.
Ángeles Martínez dice, Matanzas fuerte, lo logrará. Mercedes Campos, fuerzas Matanzas, no están solos. María Antonia Quintero Morales dice, nuestra fuerza radica en la unidad, todos lo lograremos. Ada Valdés también manda algunas fotografías y dice, Cuba está contigo. Fuerzas Matanzas. Javier Lázaro Suárez Armas, sin palabras. El corazón se hace con una gran tristeza, pero lleno de valentía como esos bomberos, héroes y ese pueblo de Matanzas, gracias a los que ahora mismo nos apoyan como México y Venezuela y a otras también naciones. Fuerzas Matanzas. Fuerza Cuba. Juliana Martínez dice, gracias a todos los periodistas y reporteros que se encuentran en el lugar del siniestro por mantenernos informados si existe algún independiente allí en ese lugar. También muchas gracias, o sea, personas que se encuentran haciendo fotografías desde la zona. Muchas gracias por esas fotografías que nos hacen llegar, de las que muchas veces también se nutren los medios de prensa. Yadeli Fuentes Reyes, Fuerzas Matanzas, muchas bendiciones para todos los que están trabajando por apagar este incendio. También a través del grupo de Telegram se han comunicado varias personas con nosotros, entre ellas Daile Recio, dice, muy buenos días ruteros, desde la provincia de Camagüey, les quiero mandar pronta recuperación a todos los lesionados del siniestro ocurrido en la provincia de Matanzas. Fuerzas Matanzas, el pueblo de Cuba está con ustedes. Dice también Maurelis Rivera López, Fuerzas Matanzas, y para todos los afectados del accidente, que el pueblo los apoya en todo lo que haga falta. Se comunicaron también por el grupo de Facebook. Muy buenos días, ruteros. Saludos a Jenny, Miriam y Tavo. Me sumo desde mi provincia de Camagüey al apoyo solidario a la provincia de Matanzas. Fuerza, que el pueblo de Cuba está con ustedes. También se comunicaron a través del 7835-1912. Isidoro Ramírez, Alejandro, Lázaro Chapman, las Imaguas de Debeche, personas que siempre están comunicándose con nuestra ruta. Una ruta que siempre los va a acompañar, siempre va a tratar de hacerles útiles y guiarlos a ese bienestar que tanto perseguimos. Y ahora continuamos en una próxima parada. De la solidaridad alcanzada, la ruta se hace hoy un poquito más grande, cabemos todos y en ese empeño de fortalecernos, de salir, de resistir, siempre detrás de un día asiago viene otro, con una luz de esperanza. Y Luz Espide, mi próxima invitada. Es un placer recibir acá en la ruta a Hedy Villegas, directora general del grupo Mefisto Teatro. También desde el arte, desde la cultura, está la solidaridad. Hedy, palabras relacionadas a las personas, a los profesionales, a los compañeros que desde Matanzas están también haciendo su labor. Bueno, Mefisto Teatro está solidarizados con ellos, con ese pueblo que yo conozco, que amo tanto el Teatro Sauto, que he trabajado tanto en él, y a los compañeros teatristas, que yo sé que en este momento han dado su paso al frente para ver si salimos de esta tragedia tan enorme que nos tiene tan entristecidos. Esa tristeza no nos va a permear del todo, Claro porque que también no. nos sanamos desde el arte. Así que te propongo hacer un poco de historia. Sé que seguiste los pasos de una figura referente en la dirección artística del teatro como Tony Díaz. ¿Qué ha significado para ti conocerlo en vida, ser profesional, pero también gran ser humano? Háblame un poco de esa experiencia que te llevas. Bueno, trabajar con Tony durante tantos años, casi 30 y pico de años. Primero lo conocí en el Rita Montaner, donde formé parte durante 28 años, y después pasé a su grupo como la asistente de dirección de él, a la par que trabajaba como actriz. Tony era un ser incansable, una gente que tenía muy claro lo que quería hacer y le inyectaba a sus trabajadores esa fuerza, esa vitalidad que él tenía. Y en lo profesional, bueno, me enseñó muchísimas cosas, porque en esta profesión todos los días uno aprende, de lo bueno y de lo malo. Tenías una gran comunicación. Nosotros éramos, independientemente de que éramos director, actriz, nosotros teníamos una amistad muy, pero muy profunda. Nosotros hablamos hasta de madrugada. Tony era una gente muy distraída. Y te voy a hacer una anécdota sencillita. Por Cuando favor. estábamos trabajando, yo trabajé en Al Compás del Son, y él me dijo un día, ven que te voy a enseñar el set donde estamos trabajando. Y teníamos que dejar nuestros bolsos en una mesa. Bueno, vimos el set y eso. Cuando nos fuimos, él cogió su mochila y yo mi cartera y dice, vamos a Copelia. Yo, bueno, vamos.
Y cuando entramos en Copelia, vas y dice, ay, pero esta no es mi mochila. Él se llevaba cualquier mochila que veía adentro. A mí me llamaban al compás del son, me decían, Tony dejó el abrigo, yo tenía que ir a correr el abrigo, porque él, el ser más distraído que tú podías conocer. Pero era una gente muy incansable. Sinceramente, a mí me impactó muchísimo su desaparición física, y todavía yo entro a Alberto Brecht y cuando estoy montando algo, me acuerdo mucho de él, porque nosotros nada más que de mirarnos sabíamos lo que queríamos el uno del otro. Seguir sus pasos, asumir la dirección general de un grupo como Mefisto Teatro. Bueno, te digo que no fue fácil para mí. A mí me nombró, después de su caída, pues me nombró Artes Escénicas para tomar la dirección de Mefisto. Y yo creo que en estos 8 años que yo llevo al frente, a mí me ha mantenido el querer perpetuar todo su trabajo. Fue una gente que hizo resurgir de nuevo el teatro musical en Cuba. Y eso fue muy importante, y yo creo que si él estuviera vivo, estuviera orgulloso de muchos compañeros, directores que han asumido en sus puestas el teatro musical. El teatro musical que estaba dormido, que no se le dio la debida atención a ese teatro musical donde salieron tantas estrellas, que fue dirigida por Adolfo Arau, y se le relegó. Y yo creo que a veces hay que sacar a flote todas esas figuras, que en definitiva es el espejo donde se puede mirar esta nueva generación. Y yo, dentro de mis posibles conocimientos, he querido seguir el teatro musical, porque nosotros los cubanos somos un pueblo netamente musical. Tú ves a las personas caminando y son musicales, la manera de gesticular, la manera de mirar. Cuba es musical completamente. Entonces yo creo que no se debe dejar morir a esa cosa que tenemos, ¿no? Identitaria. Que es la identidad del musical, del cubano. Y entonces a mí me parece que yo estoy haciendo lo posible porque siga manteniéndose el teatro musical, que independientemente es muy costoso. Lleva exigencias económicas, claro, artísticas, el actor estructurales. Tiene que estar muy bien preparado, tiene que saber cantar, bailar, actuar. Que yo les digo a ellos cuando a veces que yo prefiero de los tres que sean buenos actores y buenos cantantes. No sabes bailar, te pongo unos bailarines delante y te disimulo. Pero lo que no puede dejar es de cantar bien y de actuar. Es que de ahí va la tradición del teatro musical cubano, la búsqueda de ese actor total que sepa baile, canción, música, interpretación, que nos deleite desde un arte abarcador, complejo. Te invito entonces a que me des tu consideración desde tu experiencia personal de una obra como La Alhambra, que hoy ha sido protagonista en la ruta. Bien. Nosotros montamos, Tony, montó Canción de Rachel. Es una obra para mí muy hermosa, porque independientemente de su argumento, sacamos a esa mujer de una época que la llevaba por caminos que no eran los correctos, pero a pesar de eso salió a flote con su talento, y eso es muy importante. Una época donde la mujer no estaba bien vista, si trabajaba en un teatro, pero ella poco a poco supo librarse de esos escollos. Y yo creo que Canción de Rachel es una obra que trata a esa mujer con lo que se debe. A mí me fue muy
muy bueno haber representado a la Rachel en la tercera edad, porque la primera parte la hace dos actrices que doblaban, Maylú Hernández y Aliana Portuondo. Y a mí me parece que yo me sentí tan halagada cuando el día del estreno Miguel Barnett, el autor, le entregaron un ramo de rosas rojas y él me sorprendió que se arrodilló ante mí y me lo entregó. Y esas son cosas que estimulan a una persona, a un artista, ¿no? Porque nadie se imagina todas las horas y horas que un actor o una actriz dedica para por lo menos cuando se para en el escenario sacarlo con dignidad. Bueno, esa dignidad, un poquito de ella, porque es muy abarcadora, muy grande, incluso más grande que la estatura que puede tener una persona como Hedy Villegas, pero su dimensión humana y artística es superior. Disfrutemos entonces un pedacito, un fragmento de Ausencia. Adelante. Qué encanta. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han perdido, cuando se alejan, no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué se queja cuando suspira? Tan hondamente mi corazón ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más. Muchísimas gracias, Hedy Villegas, en La Ruta, un verdadero placer. Gracias, Hedy, por tu arte, por alimentarnos el alma con momentos tan especiales, porque desde el sentimiento también se crea. Y dando acuses de recibo en los minutos finales, estamos casi cerrando la ruta. Tau, han sido muchas las personas que nos han podido enviar mensajes, opiniones, comentarios, muestras de solidaridad. Por ejemplo, Susana Marrero nos dice que está con nosotros, que también lo están los teatristas y el pueblo matancero. Fuerza, ustedes pueden, siempre han podido. Un abrazo. Kenia Pompa, por su parte, fuerza Matanzas, muchas bendiciones para esos trabajadores que están incansablemente desde las tunas, nos dice Menéndez Mónica. Greshi y Kenia menciona algunos. También tenemos acuse directamente desde Marlene Blanco. Esto no solo es de Matanzas, en momentos como estos, Cuba se une y también se crece. Alina Abdala, por su parte, fuerza hermanos, bendiciones para todos, recuperación para los afectados. Cuba está con ustedes y nosotros también. ¿Te han llegado otros comentarios? Sí, han llegado varios comentarios también. Bendiciones también para ti, Alina, y para todo el pueblo cubano que hoy está unido ante esta situación que todos nos duele de lo que está ocurriendo en Matanzas. Jay Moreno dice, todo muy triste, sin palabras, todos atentos a Matanzas y solidarizados con ellos. Fuerza Matanzas. También Michelle desde Telegram nos dice, muy bonito su programa y gracias por a través de ustedes seguir la noticia. Dice Adiel Soto, fuerza Matanzas, Cuba está contigo. Eumeria Luque Reina, por su parte, dice, todos oramos por ustedes, cuídense mucho, la vida es lo principal, lo demás se recupera. Fuerza, valor y bendiciones.
Buenos días, dice Julia Wanbrut, saludo cordial, colectivo de Ruta 10, uno muy especial, los reporteros que se encuentran en Matanzas, son varios y recurrentes los llamados a estos héroes anónimos que han dado el frente, han puesto incluso en riesgo sus vidas para permitirnos hoy desde aquí en una relativa tranquilidad poder desearles toda la fuerza, el apoyo posible porque están ahí haciendo su trabajo. Uno que es colectivo, que requiere de todos los factores, ámbitos sociales, también sabemos que desde los hospitales, cuerpo de bomberos, nuestra prensa, a ellos el reconocimiento, todo. Quisiéramos poder estar junto a ustedes. Desgraciadamente son otras las labores que nos los impiden, pero el acompañamiento no cesará de lunes a viernes durante toda la semana, el tiempo requerido. La ruta está activa, dispuesta a su lado. Y mandando siempre la fuerza necesaria, ese apoyo, ese bienestar que tanto perseguimos de nuestra ruta para el pueblo matancero, para toda Cuba, que sigue en vilo la información. Y como bien decía Jenny, todo el tiempo que sea necesario, nuestra ruta también hará ese viaje al bienestar, pero al lado de Matanzas, para traer la información oportuna. A mí me quedaban algunos comentarios que habían enviado por acá, también a través de nuestras redes sociales. María del Carmen Moreno dice: gracias y bendiciones a todos los que están luchando para terminar con esta terrible situación y a los que nos mantienen informados. Fuerza Matanzas, Cuba es Matanzas, su dolor es de todos los cubanos, venceremos una vez más. Y por último me decía Lourdes Valdés: Matanzas no está sola, fuerza y bendiciones saldrán de esta. Yo también estoy seguro de que podremos salir de esta. Por supuesto, somos muy resistentes, el pueblo cubano lo es, el ADN y la historia lo demuestran. Y ya, ahora sí, en los minutos finales, les invito a acompañarnos para dar cierre a una ruta que ha sido especial, como los eventos, como la coyuntura misma, como las circunstancias que lo demandan. Pero estamos aquí y eso no cambiará. Y la invitación queda hecha, que se mantengan conectados con Cubavisión, también con las redes sociales oficiales de nuestra prensa, para que sigan minuto a minuto lo que acontece ahora mismo en Matanzas y no le haga caso a los bulos que muchas veces están presentes en las redes sociales y que lo que hacen es desinformar. Así que manténgase con la revista especial que viene ahora mismo a las 11, arranca y estará informando durante todo el tiempo que sea necesario. Nos encadenamos, fuentes verídicas, información de primera mano, y eso lo va a conocer acá en nuestra televisión cubana. Por hoy es todo. Continuamos mañana con nuevas propuestas, ya lo sabe, desde la ruta estamos junto a ustedes, nuestro público. Un placer acompañarlos. A las 10 de la mañana nos volvemos a ver. Por ahora nos quedamos en familia, bien cercanos todos, en este abrazo que tanto nos hace falta. Con un destino. Bienestar. ¿Te gusta el mambo?